Rejuvenate Podcast. Nosotros venimos en la segunda temporada de este podcast informativo de cirugía plástica. Nosotros los cirujanos plásticos informando a la población sobre cirugía plástica. Y en el día de hoy traemos un tema muy interesante. Y me gusta el tema porque muchas personas piensan que la cirugía plástica es solamente para las féminas, solamente para las mujeres. Y la verdad es que no. Los hombres también nos operamos. Todos los días. ¿Usted se ha hecho algo, profesor? Todos los días. Todavía no, pero estoy a punto. ¿Tú no se ha hecho nada estético? Nada estético, todavía no, pero... bueno, sí, perdón, sí, me hice algo estético. Me puse implante de cabello hace varios años. Yo le iba a exponer. Y toxina botulínica se ha puesto 3 veces por año. No, 3 veces. 3 veces por año. Entonces, el tema de hoy es, ¿los hombres también se hacen cirugía plástica? Vamos a hablar de eso, vamos a Mira, yo creo que la consulta, lo hemos dicho en otros episodios, que hay un aumento significativo de hombres operándose y haciendo cosas que antes no hacían en cuanto a su cuidado personal, la belleza, lo que es el cuidado de su piel. Señores, ya el skincare que hacen las mujeres en la noche, ya hay hombres haciéndolo también, y eso es importante. ¿Pero son hombre o metrosexual? Bueno, ¿qué te puedo decir? Para mí hay hombre y hay mujer. Para mí es hombre y mujer. Hombre, fenotípicamente hombre. Lo que ellos decidan ser, bueno, hubo uno que quería hacer un abanico. Ya que yo mencioné... Entonces yo en eso no me meto. Entonces, hombre, fenotípicamente hombre. Ya hay pacientes haciéndose skincare, hay pacientes cuidando sus ojos con la blefaroplastía. Pero yo quiero mencionar algo muy importante porque es que ya salió a la luz y es la ginecomastia. ¿Y qué es eso? Claro. Buenísimo. Señores, la ginecomastia, como muchas pacientes conocen y otras no, es el crecimiento excesivo del tejido mamario en el hombre. Todos sabemos que nosotros manejamos hormonas, al igual que las mujeres. En cierta medida, algunos estrógenos más bajitos, más alto la testosterona. Cuando hay un desequilibrio a nivel hormonal, en el hombre puede pasar la ginecomastia. Claro. Y hay que tener en cuenta que hay ginecomastia que son fisiológicas. O sea, hay etapas en la vida donde Exacto. los varones pueden desarrollar una ginecomastia y que es temporal y luego entonces se va a corregir solo. Por ejemplo, en el recién nacido, cuando hay un influjo grande de estrógeno que viene de la mamá a través de la circulación de la placenta, el 60-70% de los bebés recién nacidos pueden tener un desarrollo de ginecomastia y que después que el bebé nace, que se equilibran las hormonas, que ya el bebé comienza a producir su propia testosterona y que está fuera de ese influjo materno, pues entonces esa ginecomastia se resuelve. Es el típico gordito que la abuela le dice, ¡ay, qué gordito está! Mira los rollitos y eso. Sí, y es importante que en ese momento esos niños recién nacidos pueden producir incluso leche materna. Sí. Lo que se llama leche de bruja, que es el calostro que producen esos niños. Puede durar incluso hasta 2 o 3 semanas produciendo ese calostro. Y hay historias que quizás la gente que nos sigue puede hacer comentarios sobre abuelas que en los campos le exprimen los cenitos a los varones, a las niñas, y le sacan ese líquido. Y hasta que no le sacan eso, que supuestamente se le puede infectar, y son técnicas. Pero eso es correcto que lo hagan. Creencia de las abuelas. No. Eso no es correcto. Eso no es correcto que lo hagan. No es necesario. Y miren, hablando de ginecomastia, como esto es un podcast informativo para la población, yo quiero informarle a todas ustedes, las madres sobre todo, cuando ustedes tengan su hijo y a los mismos jóvenes, adolescentes, si usted tiene ginecomastia, o sea, un aumento exagerado de sus senos en el hombre, no se quede tranquilo y no diga, bueno, eso es normal. No, usted debe ir al médico y chequearse, porque una mama grande, una ginecomastia puede ser producto también de una enfermedad hepática, por ejemplo, o de una enfermedad de cualquiera de los órganos intraabdominales o un trastorno también de algunas glándulas que tiene su cuerpo. De manera que lo ideal es que nosotros como médicos investiguemos cuál es la causa real de la ginecomastia. Si esa ginecomastia es fisiológica, como bien dice Ariel, que puede ser fisiológica, de hecho, más del 90% son fisiológicas. Entiéndase como fisiológica un paciente cuando está aumentando de peso, está sobrepeso. Los pacientes obesos. Los pacientes obesos, sobrepeso, es normal que los senos le crezcan un poquito, ¿verdad? También por su propia genética nada más, pero ojo con esto, y ahí sí llamo la atención, el paciente puede tener alguna enfermedad de alguna glándula
Entonces tenemos que descartarla. No te quedes tranquilo, sino ven al médico para chequearte. Como dijo el doctor Ariel, hay 3 tipos de ginecomastia fisiológica. La primera es la neonatal, que ya muy bien se explicó. La segunda es la puberal. Esa puede ocurrir de los 14 a 16 años, y cuando el joven ya se están cambiando lo que son los reemplazos hormonales, las hormonas. Se está desarrollando. Se está desarrollando, para que entienda. No, y esa es la que molesta porque esa es la que realmente le hacen el bullying. Y entonces tú ves esos niños en las piscinas que siempre se bañan con un traje de baño muy grande o con usan un una tichel. camisilla o con tichel. Eso es para esconder el aumento de las mamas. Y otra que ocurre es la senil, que ocurre ya básicamente en los pacientes mayores de 60 años, ya cuando los niveles de estrógenos superan a los niveles de testosterona y por ende se ven un poquito aumentados de tamaño de las mamas. Pero en el paciente obeso también sucede algo, y es que se mezcla lo que se conoce como ginecomastia verdadera, que es cuando aumenta realmente la glándula, y hay otra que se llama pseudoginecomastia o ginecomastia falsa, que es cuando la mama aumenta, pero no es por glándula, sino por un exceso de grasa. Y en el paciente obeso tenemos grasa y glándula, porque bien sabemos que cuando hay una producción de testosterona en los varones y hay un exceso de grasa corporal, se aromatiza la testosterona. ¿Qué es aromatizar? Esa testosterona que produce el varón se convierte en estrógeno, y al convertirse en estrógeno, que es una hormona femenina, pues entonces influye en el crecimiento de la glándula mamaria. Entonces, esos son los pacientes que durante el desarrollo pueden desarrollar una ginecomastia, y que cuando pasan 19, 20 años quizás pueden permanecer con la ginecomastia porque se desarrolló una glándula que al final tiene que ser removida quirúrgicamente. Ustedes recuerdan cuando éramos más jóvenes que jugábamos baloncesto en los barrios, un 3x3. Claro. Entonces 3 se quitaban la camisa. Los conca contra los cinca. Con camisa contra los sin camisa. Exacto, 3 con camisa señores, y ¿ustedes 3 no se sin acuerdan de camisa. eso? Entonces ocurría que algunos jóvenes, cuando le tocaba quitarse la camisa, no querían quitarse la camisa. Se pasaban para el otro equipo. Se pasaban para el otro equipo. Sí, porque, es verdad. oye, ni por el diablo se quitaba la camisa. Señor. ¿Por qué? Porque tenían ginecomastia. Al tener ginecomastia le daba pena, le daba vergüenza que lo vean, ¿verdad? Con un tamaño exagerado Claro, de la le mama. decía, ¡ah! Tiene teta. Y por nada del mundo se quitaban la camisa. Entonces, si usted tiene ginecomastia, hay un tratamiento para usted. Venga al cirujano plástico, elija un cirujano plástico cualquiera, preferiblemente que sea de Rejuvenate, que sea parte de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, que ahí va a ser un verdadero cirujano plástico. Y hay un tratamiento para usted, eso se puede corregir. No tiene que vivir con ese miedo, con esa vergüenza, con ese bullying eternamente. Tenemos tratamiento para ese trastorno. Profesor, y también tenemos, o sea, hay que quede claro también que hay otro tipo de ginecomastia, que es como le digo yo, adquirida, y son los fuertecitos. Ah, claro, Sí, por los medicamento. Esa ginecomastia en aquellos pacientes que le encanta el entrenamiento, pero entonces Que toman... levantan pesa, Sí, como el profesor. que se pullan. Bueno, no sé, ¿usted pero se no apoya, por- Que se profesor? pullan, que se ponen Profesor, testosterona. que se apoya, profesor. Que se ponen testosterona, Bueno. hormone caballo se ponen. No, pero Caballín. mira, Profe, Caballín se pone. yo le voy a mandar una tarjeta mía Crazy Design. el hecho de tú Pero le se das puya. peso. Usted lo vio en la casa Claro. de los Crazy se puya. Yo no sé si Crazy se puya, pero cuando le entran a trompar ahí, Cristian Casablanca en la casa de los foques, se vio que tiene ginecomastia. Tiene teta. Claro, tiene Sí, entonces Crazy es una persona del Sí, medio sí, que sí, mucha una gente copa la seca. sigue. Entonces Una no debería Una copa seca. tener, Crazy, tú tienes que operarte, Claro. tienes que venir, ven con nosotros, con cualquiera, el que te guste, no importa. Pero eso cualquiera. tiene una explicación, eso tiene una Y explicación. te Es bueno operamos. que la gente, que instruyamos a la gente cuál será la explicación. Cuando usted usa hormona Sí. para crecer los músculos, regularmente la hormona que se usa es testosterona y eso va a crecer los músculos. Pero trae efectos Pero secundarios. trae efectos secundarios y a la mayor cantidad de testosterona que usted se ponga, eso se aromatiza y se convierte en estrógeno. Entonces, si usted se pone a estarse poniendo inyecciones de caballín, de testogán, y cosas así que son hormonas de caballo, y al final no lo hace con un seguimiento adecuado o con medicamentos que contrarresten la aromatización de eso, usted va a terminar con músculo muy bonito y muy bien, pero en el momento que deje de utilizarlo, pues probablemente va a tener ginecomastia. Igual cuando la gente usa anabolé, que antes se vendía mucho Los en la anabólicos, farmacia, los sí, anabólicos. exacto. La gente iban a comprar anabolé y que para subir de peso y terminaban entonces flacos y con teta. No, y Señores. darle el dato del pelo también. ¿El qué? ¿Cómo más? Cuidado. Que Cuidado. no se puede mencionar soga delante de la holcao. Cuidado. No, tú sabes muy bien el medicamento que le ponen al... No, del pelo, a la gente que se pone pelo, Ay, que Pilar está diciendo. Sí. Señores, al que se pone pelo,
Sí, escucha esto. que en este flujo grande que hay de gente viajando a Turquía a tratarse de su calvicie y poniéndose pelo, a la mayoría le indican un medicamento. Y sí, ese medicamento se llama finasteride. Y el finasteride aumenta el tamaño. lo que hace es bloquear en un punto, para no irme muy técnico, a la testosterona. Y al bloquear la testosterona puede aumentar el desbalance estrógeno-testosterona y usted puede, para que no se le caiga el pelo, beberse el finasteride y terminar con ginecomastia. O sea que puede tener, se quitó la calvicie, pero entonces tiene teta por el finasteride. Entonces, la recomendación es la siguiente. La recomendación es la siguiente. Si usted necesita cualquier tratamiento, cualquier medicamento, no reciba medicamento de un personal training, de una persona que no es médico. Debe ser un médico y sobre todo debe ser un endocrinólogo que debe tratar eso. Para que no terminen con algún efecto secundario, porque todos los medicamentos de alguna manera tienen efecto secundario. Entonces, ve al endocrinólogo y utiliza el medicamento de manera adecuada. Si va al gimnasio y hace pesa, tú no necesitas ningún medicamento para ninguna hormona, ningún estrógeno, absolutamente nada. Usted que no compite. Si tú simplemente vas al gimnasio, te mantienes bien, come bien, es suficiente. Es importante que aquellos pacientes que no entran en la clasificación de las ginecomastias fisiológicas necesitan un estudio amplio para saber cuál es la causa de la ginecomastia. Sí. Por ejemplo, se le puede hacer a alguna paciente, hay que hacerle una tomografía de abdomen, una sonografía para ver si tiene un tumor de una glandulita que está encima del riñón, que le llaman glándula suprarrenal, que cuando hay tumores en esos pacientes pueden presentar ginecomastia. También aquellos pacientes pueden tener un tumor de una glándula que está aquí en el cerebro que le llaman hipófisis, que produce también muchísima hormona y puede aumentar el tamaño de las mamas. Y también puede ser que tú tengas un tumor ahí en los testículos, en una de esas células que están allí. O sea que como bien decía el profesor Mora, si tú tienes ginecomastia, no te puedes quedar tranquilo porque ese puede ser el signo de alerta de una enfermedad que tú puedes estar desarrollando subyacente. Inclusive los pacientes cirróticos, los pacientes que toman mucho alcohol y que terminan con deficiencia hepática también pueden desarrollar una ginecomastia. Y no solamente eso, importante. Los que usan droga, los pacientes que utilizan marihuana y algún tipo de opioide también pueden desarrollar ginecomastia. Entonces vamos a tener en un tiempo muchísimas ginecomastia porque estamos en el boom de la marihuana ahora. Mire, yo le voy a decir algo. El profesor, como siempre decimos, lo ideal es que este podcast sea para informar. Y algo que le quiero decir es, usted que no está viendo, no es que mañana va a salir corriendo a la consulta del cirujano plástico. No. Nosotros corregimos lo que es la ginecomastia, pero quien debe darle seguimiento de inicio a una ginecomastia es el endocrinólogo. Ya sea la ginecomastia puberal, el endocrinólogo pediatra, o si es una fisiológica, una adquirida o cualquiera de las demás, un endocrinólogo de adulto. Entonces, para que no vayan a salir corriendo para mi oficina. Ahorita tengo yo mañana la consulta llena, 7 ginecomastias, creyendo que yo soy el médico. No, lo importante es, número 1, hacer un diagnóstico y saber por qué tiene ginecomastia. Claro, exactamente. Esa es la medicina responsable. Igualmente, si el paciente llega a tu consulta, si mañana llegan los pacientes a nuestra consulta, igual lo vamos a tratar, lo vamos a mandar a hacer todos los estudios, vamos a ver todas las hormonas y si hay alguna alterada, entonces llamamos al endocrinólogo para que nos ayude. Claro. Pero de toda manera, en cualquiera de los casos, como quiera usted va para quirófano y usted necesita el tratamiento con el cirujano plástico y hacerle un procedimiento que se llama adenomastectomía subcutánea. Es el procedimiento que nosotros realizamos para este tipo de patología. Pero bueno, ya hemos hablado de ginecomastia. ¿Y cuáles otras patologías, cuáles otras cosas se hacen los hombres en cirugía plástica? Porque no es solamente el tema. Hay blefaroplastia inferior es súper común y blefaroplastia superior, para mí yo entiendo que es lo segundo. Después de la ginecomastia, yo pudiera decir que la blefaroplastia es el segundo procedimiento más común en los hombres ahora mismo. Pues mira que yo te puedo decir, sí, que puede ser. Creo que en mi consulta estaba dando más la lipo. Yo creo que va a Tengo muchos hombres haciéndose lipo, tanto corporales como la lipo de papada. A propósito de un caso de un saludo para ti. Va a depender como de la edad, ¿verdad? Porque si estamos hablando de pacientes entre 20, 30 años más o menos, pues el procedimiento más común en hombres son la liposucción y sobre todo la marcación abdominal, los cuadritos. Ese CPAP que está muy frecuente hoy en día en los hombres jóvenes.
Pero si hablamos ya de hombres entre 40, 50 años, pues la blefaroplastia, como dice Ariel, ¿verdad? Sí. Pero hombres ya de más de 50 años, el procedimiento más frecuente en cirugía plástica es el lifting facial, el rejuvenecimiento facial. Es un procedimiento muy bonito. Paciente, imagínate un hombre de 70 años que va al gimnasio, que se mantiene fuerte, se mantiene bien, pero su rostro delata su edad. Entonces, cuando nosotros le hacemos un lifting facial, lo rejuvenecemos y lo llevamos otra vez a cuando tenía 45. No solo eso, profesor, que usted está hablando de 70 años, pero eso en cuanto a la edad. Pero ahora tenemos un factor importante y es la pérdida masiva de peso. Como tenemos una pandemia con el tema de la obesidad, porque es una pandemia, la obesidad es una pandemia, pero ya hay muchas formas de solucionar la obesidad. Entonces tenemos pacientes ahora que han tenido una pérdida masiva de peso. Y que tienen 40 años. Y tienen 40, 50 años sí. y parecen de 65 años. Sí. Entonces ya hay pacientes, hay muchos pacientes jóvenes post pérdida masiva de peso haciéndose lifting más faciales. Claro. Yo no le llamo ya post bariátrico porque ya hay muchísimos métodos que no solamente es la bariátrica. Si usted perdió de 40 a 60 kilos, ya usted es un paciente con pérdida masiva de peso. Claro que ¿Doria? Sí. No, yo veo también muchos pacientes que están viendo, no sé si le pasa a ustedes. Hubo alguien que habló en la radio y en la televisión de que del aumento del pene. Del pene. Del grosor o de la longitud. Del grosor y de la Porque longitud. A mí me llaman mucho para preguntarme si se puede aumentar el grosor. Pero me están preguntando de forma inusual. 10 pacientes casi por día. ¿Qué es lo que está pasando? A mí me están preguntando, pero no tanto por el grosor, sino por alargamientos. Pero la respuesta es que sí, ambas cosas lo podemos hacer. Podemos alargarlo. Hay un procedimiento quirúrgico que nosotros hacemos que se puede conseguir hasta 2 pulgadas más de alargamiento. Sí. Y el grosor también se puede... Sí, pero la erección entonces es diferente. Cuando se hace el procedimiento, y eso yo se lo explico a veces a los pacientes, cuando tú haces la cirugía de alargamiento de pene, tú lo que estás es seccionando un ligamento que está levantando el dorso del pene. Entonces, todos los hombres sabemos que uno tiene un pedazo que está como escondido. Atrás. Y uno sabe también cómo mostrarlo también. Entonces, cuando se hace la cirugía de alargamiento, lo que se hace es cortar ese ligamento que está sosteniendo el pene. Lo que va a suceder es que la erección entonces probablemente no sea hacia arriba. O sea, el pene se va a poner duro, pero se va a mantener hacia abajo. Porque al quitarle el ligamento elevador del pene, entonces va a ser una erección que va a ser diferente. Y para el grosor, regularmente se hace con medicamentos de relleno, como el ácido hialurónico, como hidroxapatita o con la propia grasa. Yo prefiero siempre la grasa, tu propia grasa. Si yo le hago una liposucción a un hombre, le hago los cuadritos y quiere también aumentarse el grosor del pene, pues se pone un poquito de grasa. Es un procedimiento bastante delicado. Sí. No todo el mundo debe hacerlo, solamente el que tenga experiencia, porque definitivamente hay vasos sanguíneos importantes que esa grasa no puede entrar a ninguno de esos vasos sanguíneos, tiene que ser solamente al cuerpo cavernoso del pene. Entonces, ojo con eso, pero sí se puede hacer, se puede lograr. Yo no creo que he tenido tanta experiencia en cuanto a cirugías de este tipo, pero hay varias técnicas para el alargamiento. No solamente esa que tú mencionabas, porque hay una cetoplastía que se hace también en el pubis, que te alarga más o menos 1 pulgada. También, como relajaba yo, hay un colgajo que se hace, que es adherir tu pene al antebrazo y utilizar un colgado faciocutáneo que también te da como 1 o 2. Sí, pero imagínese usted durar 21 días con el miembro pegado ahí de un brazo. Entonces eso tiene que ser como que... Eso es cirugía reconstructiva y eso se hace cuando hay gangrena de Fournier. Sí, exactamente. Cuando hay compromisos... Cuando hay efecto cutáneo. Que ameriten reconstrucción. Y ahora con el advenimiento de la tecnología, sobre todo del ultrasonido, que todos estamos viendo ahora lo que se conoce como el U-Graft, que es colocar grasa dentro del músculo, nos permite en la cirugía de escultura corporal masculina, femenina también, pero masculina, lograr aumentar músculos inyectándole grasa dentro del mismo músculo. Entonces ahí vienen los procedimientos donde tú puedes aumentar los hombros, colocando grasa dentro del deltoides, aumentar bíceps y tríceps, colocando grasa dentro de esos músculos, aumentar el pectoral.
Y no solamente es hacer una liposcultura donde tú vas a hacer una marcación abdominal y el paciente entonces saldrá de tu quirófano con los cuadritos bien marcados y bien bonitos, pero con un pecho flojo que va... Pecho de lata. Pecho de lata, que lo va a exponer de que ese paciente no hace ejercicio, que tiene unos cuadritos que son falsos, que son de mentira, porque nadie tiene cuadritos con los brazos secos. Entonces, cuando tú le haces la liposucción completa, tú puedes utilizar esa grasa que tú estás colectando y mediante la utilización del ultrasonido, colocarlo en los músculos, en el resto de los músculos para que se vea una composición más armónica. Qué bueno que tú lo mencionas, porque definitivamente no todos los pacientes califican para eso. Hay pacientes que llegan al consultorio, doctor, yo quiero los cuadritos en el abdomen. Y cuando yo lo veo, yo le digo, tú no calificas. Porque tu cuerpo no es un cuerpo definido, no es un cuerpo atlético. Ahora, si tú vas al gimnasio y tú defines tus brazos, ¿verdad? Tiene bíceps, tiene tríceps, tiene hombro, ¿verdad? Tiene tórax, tiene pecho. Entonces sí te podemos hacer esos cuadritos porque ahí tú vas a quedar bien. La otra alternativa, como tú dices, se puede poner grasa en los hombros, en los pectorales, pero también hay que ver si el paciente es un paciente que va al gimnasio, porque entonces si no, tú le pones hombro, le pones tórax, pero tiene los brazos finitos, no encaja. Entonces tiene que haber armonía. Cirugía plástica y belleza es armonía. Eso tenemos que siempre tener cuidado. Yo creo que lo mencioné, creo, en un momento en que dije, usted no puede ir. Creo que lo mencioné cuando hablábamos de la paciente que al segundo, al tercer día, doctor, ¿cuándo puedo ir al gimnasio? Y en su vida han ido al gimnasio. Pero eso es bueno, eso es bueno. Claro, es bueno, pero tú coherente, Ramonita, me dice a mí coherencia. Que la cirugía plástica, Magali, coherencia. La cirugía plástica motiva a la gente, motiva a las pacientes. Sí, pero espera, recuperate. Para ir al gimnasio. Si tú tienes 20 años, pero recuperate, no tú tienes 15 años que no haces ejercicio y te operaste y a las 2 semanas me estás preguntando cómo tú vas a hacer ejercicio. Tienes que esperar un mes. ¿Tú sabes por qué la cirugía en varones no tiene un auge tan importante como en las mujeres? Es que los hombres no son tan exhibicionistas para hacer fotos de gran calidad y poder mostrarlo a las redes sociales. Ahora bien, he visto muchos hombres... Eso hasta que yo me ponga fuerte, porque cuando yo me ponga fuerte voy a operar sin camisa. Oye, yo he visto muchos hombres yendo a la consulta porque quieren un aumento de los glúteos. Las mujeres de ahora están exigiendo que el hombre tenga un aumento de su glúteo. No sé si... Sí, es verdad. Yo he tenido varios pacientes. Le gusta cómo se ve el hombre con los glúteos no tan prominentes, sino un poquito ahí. Pero hay que tener muchos detalles cuando uno está haciendo el glúteo en el hombre, porque anatómicamente el glúteo del hombre y de la mujer son completamente diferentes. El glúteo del hombre es un glúteo cuadrado y el de la mujer es un glúteo redondo. Y he visto situaciones en lo que le hacen el corazón le hacen el glúteo como una pero como un corazón y después entonces está el varón que tú lo ves de espalda y tú no sabes tú lo enamoras. Tú lo enamoras. Lo feminizó. Sí, le hacen una cinturita con la lipo, porque hay que tener muchos detalles. Hay que tener cuidado. Mira, hay que tener cuidado cuando tú le haces una liposucción a un hombre, no es la misma liposucción a una mujer. A la mujer tú tienes que hacerle curva, tienes que hacerle silueta, hay que hacerle una cintura pequeña, fina. Al hombre no. Al hombre lo que hay que quitarle esa barriguita que está debajo del ombligo y esos chichos, ese hombre cuando tiene mucho chicho atrás, tú tienes que quitarle los chichos, pero jamás hacerle curva, tienes que dejarlo cuadrado. El hombre se ve bien cuadrado. A menos que quiera una feminización corporal, porque he tenido pacientes... Él quiere otra vida. He tenido pacientes que son genotípicamente masculinos, pero mentalmente femeninos. Pero mentalmente se sienten mujeres, entonces comienzan un proceso de feminización corporal. Pero solamente mentalmente. Está yo bien. se lo digo a mi paciente. No, profesor, pero empiezan con ese proceso de feminización y créeme, le va bien. Cualquiera se confunde. Le va bien, profesor. Cuando empiezan con hormonas, cuando empiezan con un sinnúmero de cosas. Siguen siendo hombres. Yo no digo que estamos... No, siguen siendo hombres, estamos de acuerdo, yo pero... le voy a decir mi experiencia. Yo velé una paciente allá en New Jersey y yo duré 30 minutos hablando con ella hasta que ella no me dijo que era una mujer trans. Yo no me di cuenta. Ella tuvo que decírmelo todo. Porque no había ninguna característica fenotípicamente que la hicieran ver hombre. Dorian, yo operé un paciente hace 7 años. Lo recuerdo también porque, wow, me engañó. ¿Cómo? Pero sí, yo le hice una feminización a ese paciente. Era un paciente que ya había iniciado con el cambio. Ya estaba en hormonoterapia. La voz le había cambiado y todo. Él llegó al país siendo hombre y se fue como mujer. Yo le hice implante de senos, le hice lipoescultura, le hice injerto glúteo, graso, aumento glúteo. O sea, lo único que me faltó fue la falectomía. Pero el hombre llegó a Dominicana como hombre y se fue como mujer.
como Martín y se pone como Martín Martina. Stephanie. Y ahí, por ejemplo, también hay procedimientos complementarios dentro de, que ahora estamos hablando de procedimientos que se hacen a los masculinos, pero ¿verdad? Son procedimientos masculinos Claro, con el fin de feminizar. Y está el afeitado del cartílago tiroides, del cartílago cricoide, que es la nuez de Adán, que es algo que estigmatiza mucho a las mujeres trans. Cuando se operan y tienen su seno hecho y su lipo y se ponen su cabello y su peluca y se ponen pómulo y todo, pero entonces tienen una nuez de Adán prominente y esa nuez de Adán es un estigma de que son mujeres trans. Hay procedimientos que se pueden hacer, se hace una apertura ahí mismo en el cuello y se puede afeitar ese cartílago que está ahí y afeitándolo inclusive puede cambiar el tono de la voz porque ese cartílago es una caja como resonadora y hace que la voz de los varones sea diferente. Al tú afeitarlo y ponerlo más pequeño, pues entonces la voz, junto con el tratamiento hormonal, cambia. Y eso es un estigma que se pierde. Igual con el hueso frontal. Otro procedimiento que se hacen los hombres con frecuencia hoy en día también, y hombres jóvenes, sin importar la edad, es la rinoplastia. Es una cirugía que me encanta hacer también. Es una cirugía que de verdad queda muy bonita. Yo he tenido pacientes, ustedes lo han visto, ustedes también, pacientes con la nariz que no les gusta, por alguna manera le hacen bullying, tienen la nariz muy ancha. Desabotonada. O la nariz como la mía. o la nariz desabotonada, como tú dices, o la nariz de frononó, como algunos le dicen. Si usted tiene su nariz y simplemente no le gusta la forma de su nariz, tiene también solución. Venga a cirugía plástica y nosotros le vamos a hacer una rinoplastia. Yo estoy haciendo también muchas alectomías. Mira, pero eso sí, Ariel. En pacientes que no quieren someterse completamente a la rino y yo veo si califican, le hago su alectomía. Lo que sí debo decirle es que la nariz debe ir acorde con tu genética, con la forma de tu cara, con tu fenotipo, con tu etnia, ¿ok? Porque no puede ser un paciente moreno, que venga y me pida la nariz de Nicole Kidman. No pega. Entonces tiene que ser la nariz que vaya con tu rostro. Pero sí la podemos mejorar y es un procedimiento que se hace con mucha frecuencia. La bichectomía. La bichectomía en pacientes jóvenes, solamente jóvenes. ¿Por qué la odia? Para mí la bichectomía es un procedimiento que aunque tiene mucho auge, creo que ha sido por mala información el auge que ha tenido. Yo se lo digo en mi práctica privada porque lo he visto. Una bichectomía, y le voy a decir, una bichectomía mal hecha, porque si realmente hay bichectomía... Mal hecha y mal indicada. Mal hecha, mal indicada, y en una paciente mal seleccionada, lo que le puede traer un problema a usted. Ahí estamos de acuerdo, pero yo la bichectomía la amo. Bueno, yo la amo porque la amo tanto que hasta la tengo hecha. Mira, a mí me gusta... Entonces la gente me dice a mí, yo me hice bichectomía en el 2020. Y la gente me dice, que no te hagas la bichectomía porque cuando pasen 10 años se te va a ver la cara más vieja. ¿Y quién sabe si yo duré esos 10 años vivo? Entonces yo voy a estar aguantándome unos buches, una cara redonda, me veo en el espejo y no me gusta lo que veo en el espejo, pensando en que lo que va a suceder en 10 años. Pues yo no. Yo me saqué mi buche, me hice mi bichectomía, me perfilo aquí abajo la mandíbula y si en 10 años se me cuelga la cara, algo habrá. Me haré un FaceTime, me haré un estiramiento, me haré un lifting, algo más. Si estoy vivo en esos 10 años. Pero ¿y cómo yo voy a dejar de disfrutarme el presente pensando en lo que va a pasar en el futuro? Me gustó la intervención de Ariel. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, hay un procedimiento muy común también en los hombres que también tú debes incentivarte a hacértelo. Es la autoplastia. ¿Otra vez? La autoplastia. ¿Por qué dejarlo para 10 años? Otra vez no, tú no te la has hecho. No, que si otra vez me van a hacer bullying con la autoplastia. Vamos a hacértelo los tres. Está bien, yo me dejo. Mira, el tema de la bichectomía definitivamente es un procedimiento que sí queda bien, pero bien indicado y con pacientes bien seleccionados. Pacientes ya después de los 35, 40 años, yo no lo recomiendo. Yo prefiero otro tipo de técnica. No es que no te voy a operar, te voy a operar, pero no con esa técnica, no sacándote la bolsa de bichat, sino haciéndote otra cosa, tal vez un lifting de cara, tal vez la marcación mandibular, pero cada paciente tiene su indicación. Cada paciente es diferente. La edad de la paciente cuenta mucho, la forma de la cara de la paciente también cuenta. También si una paciente obesa o obeso, si un paciente delgado, también todos esos parámetros tenemos que tomarlo en cuenta en el momento de hacer cualquier procedimiento en el rostro. A mí en el perfilamiento facial me ha ido súper bien utilizando tecnología. Yo utilizo ultrasonido de cuarta generación en todo lo que es el tercio inferior de la cara. Hago una lipoescultura asociada a vibración
y como ya dije, ultrasonido de cuarta generación, utilizo Heus. Derrito casi toda la grasa que se pueda acumular allí y luego la extraigo. Y utilizo tu propia grasa o ya autofillers para hacer el perfilamiento mandibular. Sí. Y me va genial. Tú sabes que a mí me llama mucho la atención. Nosotros, Pilar y yo, bueno, nosotros estudiamos en Venezuela. Tú estudiaste en Cuba, cirugía plástica. Yo recuerdo, señor, en Venezuela, ¿cuántos procedimientos, cuántas rinoplastia nosotros hacíamos semanal? Todo el mundo. Muchísimas. Pero, oye, casi todos los días tú hacías una rinoplastia. Es que en Venezuela tú salías con 10 mujeres y habían 8 operadas y las otras 2 se ponían Pero botox. no solamente mujeres, estoy hablando de hombres, también jóvenes. Oye, cantidades de jóvenes que no les gustaban la nariz y se operaban. Sin embargo, aquí en la República Dominicana la rinoplastia es muy, muy rara. O sea, es un procedimiento muy poco frecuente. Yo he hecho en el último, bueno, en lo que va de año, yo llevo como 12 rinoplastias más o menos. Pero cuando tú lo comparas a otro procedimiento, es prácticamente casi nada. Por ejemplo, a los varones, ¿qué les gusta hacerse también? Y yo lo he hecho varias veces. Aumento de mentón. El aumento del mentón para mí en una cara masculina es sumamente importante. Claro, porque se puso de moda en TikTok el boss face. Sumamente importante. Ese mentón cuadrado, prominente. Eso genera poder. Eso es poder. Eso tú tienes dinero. El que te ve con un mentón grande cree que tú eres rico aunque no tenga nada. Eso es sinónimo de poder. Y no es por nada que en la antigüedad los egipcios y esa gente, ellos se trataban de alargarse. Ahora entiendo. Y lo hacían porque eso genera poder, tú sabes. Por eso que claro, usted ve a Tutankamón con la cosa que se ponen aquí larga. Tú sabes que a Putin le hicieron una pregunta y le dijeron que por qué él se había hecho un lifting facial. Él se hizo un rejuvenecimiento facial, Putin. Y una periodista le hizo la pregunta, ¿usted se hizo? ¿Y tú sabes la respuesta de Putin? Sí, yo me la hice porque el rejuvenecimiento da poder. ¿Verdad? Así mismo le dijo. Y es cierto, cuando tú te ves mejor, si tú tienes mucha arruga en la cara ya, tú tienes 50 años. La arruga deprimen, profesor. Si comienza a tener la arruga, tienes signo de envejecimiento en tu rostro, ya se va decayendo y eso te da debilidad. Entonces, pero que eso no lo decimos nosotros. Hay un estudio publicado que habla del feedback emocional que da la colocación de Botox a nivel del ánimo del paciente. Y ahí voy a tratar de acotarlo para que la gente, el que tenga interés lo busque. Cuando tú te ves en el espejo, que te ves una mirada cansada, que te ves las arrugas de la frente, de aquí del entrecejo marcadas, que te ves pata de gallina, la información que tu cerebro está recibiendo es de que estás cansado y de que estás triste. Y psicológicamente te afecta. En el momento que tú te colocas el Botox, que se te despeja la mirada, que se te ve una mirada más descansada, que ya no te ves preocupado y que no te ves triste, el feedback que recibe tu cerebro cuando te ves en el espejo es de que tú estás feliz y de que tú te puedes comer el mundo. Entonces, señores, no solamente se pongan el Botox para quitarse las arrugas, póngase su Botox para que salga ahí y se come el mundo, y porque a veces el Botox duele, pero seguro que tener arruga duele más. Entonces tú quieres decir, señores, no se tuyan ustedes mismos, no te tuyas frente al espejo, ¿verdad? O sea, si tú tienes ya... si tú tienes esos signos de envejecimiento en tu rostro, ¿verdad? Mira, arrugas. Yo tengo 4 meses esperando. Y cuando tú te ves en y una frente espejo, grande que tú tienes. Óyeme, no vayas a tu espejo a tullirte. Hay cirugía plástica y hay cirugía plástica para rejuvenecerte. No importa que sea varón, femenina, mujer. En el próximo capítulo de nosotros, aquí hablando con ustedes, el doctor Ariel me va a poner toxina botulínica en la frente. No, Dorian. Aquí en vivo. Si este capítulo llega a 100 comentarios, si llegamos a 100 comentarios en este capítulo pidiendo que el doctor se lo ponga, lo vamos a hacer en vivo. Le vamos a poner pero hay que comprar un galón de votos porque esa frente está grande. ¿Hasta dónde llega tu frente? Ey, pero espérate, el bullying no es permitido, señor. El bullying no es permitido. Pero señores, esta temporada 2 viene picante. Ya se lo dijimos, esta temporada viene con muchísima más información. Estamos tratando de hacer algo un poquito más orgánico, que ustedes puedan sentarse un momentico a relajarse, pero también a informarse de cirugía plástica, que de verdad hay mucha gente ahí afuera haciendo cosas que me duele la cabeza cada vez que lo leo. Señores, escríbanos, pregunten y nosotros con mucho gusto les vamos a responder en el próximo episodio de Los Cirujanos by Rejuvenate en su podcast Rejuvenate Podcast. Vamos.